Meditación del misterio gozoso, el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron ellos como de costumbre a la fiesta, y al volverse, pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Pero creyendo que estaría en la caravana, hicieron un día de camino y lo buscaban entre los parientes y conocidos, pero al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su búsqueda. Y sucedió que, al cabo de 3 días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándoles y preguntándoles. Todos los que lo oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando sus padres lo vieron, quedaron sorprendidos, y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Pero él les dijo: ¿Y por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de las cosas de mi padre? Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Bajó con ellos y vino a Nazaret, y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia, ante Dios y ante los hombres. Palabra del Señor. En más de una ocasión en la vida, seguro habrás experimentado algo semejante a lo que vivieron María y José con la respuesta del niño Jesús cuando lo encontraron en el templo. Nos dice la Escritura que ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Como creyentes, sabemos que Dios nos habla, que escucha nuestras oraciones, pero en ocasiones no comprendemos la respuesta que nos da. Si esto le sucedió a María y a José, sería muy natural entender que también a nosotros nos sucede. La actitud de María ante estas situaciones nos enseña a saber cómo reaccionar cuando no podemos comprender algo. Nos dice el Evangelio de Lucas: su madre conservaba cuidadosamente las cosas en su corazón. Es una actitud muy normal de quien tiene a Dios como referencia en su vida. Es decir, ante algo que me sucede, siempre acudo a Dios para contárselo, para pedirle ayuda, fortaleza, sabiduría, en fin, para preguntarle cuál es su voluntad en aquella situación. Es como si le hiciéramos a Dios esta pregunta: ¿qué es lo que tú quieres decirme con esto que me está pasando, Señor? Para comprender mejor, pongamos el caso contrario. Las personas que viven sus acontecimientos de modo superficial de ninguna manera se acordarán de recordar cuidadosamente, y mucho menos de dialogar con Dios para conocer qué querría decirle con aquel suceso. Cuando somos superficiales, nos centramos tanto en nosotros mismos que perdemos de vista la obra de Dios en los acontecimientos que vivimos. María nos educa a tener siempre un corazón abierto a la obra de Dios, aún en los momentos dolorosos de nuestra vida. En este evento de la Sagrada Familia que nos narra la Biblia, a pesar de solo referirnos la angustia por la que pasaban en esta breve frase: mira, tu padre y yo angustiados te andábamos buscando. La realidad, que no es muy difícil de imaginar, es que la angustia y el sufrimiento de unos padres cuando pierden a su hijo es muy, pero muy grande. Si evidentemente este es un acontecimiento de mucho dolor, ¿cómo es que se nos propone en la meditación de los misterios gozosos? Porque lo que se resalta no es el drama de la angustia, sino la obra de Dios en medio de dicho suceso.
Y es precisamente María la que, aún sin comprender, al menos por el momento, está siempre abierta a mirar la obra de Dios, porque tiene confianza en Él. Sabe que que a la providencia divina no se le escapa ningún acontecimiento, y guarda cuidadosamente las cosas en su corazón con la esperanza cierta de percibir la grandeza de Dios en medio de su drama humano. De hecho, el niño Jesús está comenzando a dar signos muy claros de que asumirá la salvación de todo el género humano. En el mismo pasaje evangélico escuchamos la respuesta de Jesús niño. ¿No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi Padre? María contemplará posteriormente cómo su hijito va creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Y con ello también crece la esperanza de la salvación de todos los hombres en el corazón de María. Tratemos ahora de hacer una simple aplicación de esta meditación. Ante el evento doloroso que nos está tocando vivir, prendemos la televisión y vemos la estadística de miles de muertos en todo el mundo por el coronavirus, la desesperanza ante una crisis económica en nuestro país, las inundaciones en el estado, la falta del contacto humano por el distanciamiento necesario con nuestros propios familiares. ¿Cómo estamos reaccionando nosotros? Si reaccionamos de manera superficial, estaríamos buscando la forma de olvidar, es decir, buscando cómo divertirnos o de qué forma estar distraídos. Para conocernos mejor es bueno que nos hagamos esta pregunta. ¿En qué gasté mis energías el día de hoy? Es verdad que de ninguna manera sería sano que usemos mucho tiempo para pensar en la problemática que nos envuelve. Necesitamos un equilibrio en la vida. Pero mi balanza, ¿hacia dónde se inclina? ¿El centro de mis preocupaciones soy yo? En cambio, si reaccionamos evangélicamente con la ayuda de María, tendríamos que guardar cuidadosamente en nuestro corazón las reacciones que vemos en las personas, los acontecimientos a nivel mundial, el sufrimiento de nuestros seres queridos, y reservar algunos tiempos para meditar y preguntarnos con sinceridad, con todo esto que estamos viviendo, ¿qué me quieres decir a mí, Señor? ¿Qué respuesta esperas tú de mí? ¿Cuál es tu obra en medio de este mar de confusión y dificultades? Quienes se dejen educar por su Madre María comenzarán tal vez a darse cuenta que en medio de todo este infortunio, también la obra de Dios puede vislumbrarse. Por ejemplo, a mí me parece que la Iglesia está despertando una nueva manera de vivir su fe con mayor profundidad. Los sacerdotes y religiosos se han desbordado en creatividad a través de las redes sociales y han asumido ese campo un tanto olvidado como un medio precioso de evangelización. Por otro lado, contemplo lleno de entusiasmo las iniciativas que al interno de las familias se promueven por los papás y por los hijos para vivir su fe. Me hace recordar la profundidad teológica de la familia como una iglesia doméstica. También en los correos y mensajes que recibo, percibo que algunas personas, en ausencia de los medios sacramentales a las que estaban habituadas, han iniciado un viaje hacia su interior, se han despertado a la búsqueda de Dios. Eso me habla de una fe mucho más profunda. Es hermosa y entusiasmante la obra de Dios en medio de toda la confusión que estamos viviendo. Podemos quedarnos viendo solo el drama histórico de nuestras dificultades, que son reales y que producen mucho sufrimiento. Pero también podemos dejarnos ayudar por María para aprender a mirar con ojos de fe, con la confianza puesta en Dios, para meditar y percibir su obra en medio de todo esto que nos está tocando vivir. Estoy seguro que podríamos ver los signos de una iglesia que está creciendo en sabiduría y en gracia, ante Dios y ante los hombres. Y no es necesario ver grandes acciones en las multitudes.
Basta pequeños signos, pero en la profundidad de las personas, aunque sean pocas, para darnos cuenta que algo está cambiando Dios en nosotros. Me parece que este tiempo está sirviendo para poner sobre la lupa las fragilidades y las fortalezas de las personas. Aparece lo mejor y lo peor de cada ser humano. Podemos tocar nuestros ideales más altruistas y la firmeza de nuestra esperanza cristiana, y al mismo tiempo podemos entrar en contacto con nuestros impulsos más egocéntricos. En fin, creo que nos ayuda a conocernos mejor para poder elegir mejor. ¿Qué camino quiero seguir? ¿Elijo la superficialidad o me dejo educar por María, conservando cuidadosamente las cosas en nuestro corazón?